Sí, la siguiente también nos explicó, la de radiología torácica estándar. Correcto. Esta que está acá también la vimos y habíamos visto las técnicas complementarias. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces. Fíjense esto que les coloco acá. Acá nos dice radiografía digital versus convencional. Nos aparece como si fuera una contraposición, lo digital con lo convencional. No son dos cosas que están desencontradas ni que están enemistadas una con otra. Son diferentes técnicas. Y aclaramos una cuestión, no sé si llegamos a ver esta imagen. Esta radiografía convencional que ustedes ven acá no es una buena radiografía convencional. Yo pienso que, mejor dicho, esto se puso exprofeso para comparar y para llegar a entender que la técnica digital es mucho más fidedigna, es mucho más detallada, es mucho más minuciosa en cuanto a la observación de la imagen. Las dos técnicas, la convencional y la digital, actúan, digamos, en forma aunada, conviven, porque no todos los lugares, habíamos comentado, cuentan con radiología digital. Obviamente que si tenemos que elegir, fíjense que la radiografía digital nos muestra mucho más minuciosidad, mucho más detalle, mucho más discriminación en la imagen. Recuerden que cuando nosotros hablábamos de una técnica correcta para hacer una radiografía de tórax, no estoy hablando de normalidad o de patología, ojo, estoy hablando de técnica correcta. Debíamos realizarla con el paciente de pie, en una apnea inspiratoria y en una inspiración máxima. Habíamos dicho que esto acá teníamos que corregir de esta manera. El paciente debía hacer una inspiración máxima, hacer entrar en sus pulmones la mayor cantidad de aire y aguantar un momentito, un segundo, para efectuar el disparo. Esta apnea la hacíamos para evitar que aparezca el diafragma movilizándose según ascendía o descendían los movimientos inspiratorios y expiratorios. Dijimos, creo que en imágenes, todo aquello que se radiografíe, como en una fotografía, en movimiento va a salir borroso. Fíjense que si yo dejo mi mano quieta frente a la cámara, mi mano aparece con los contornos definidos, con los contornos regulares, pero si yo hago esto, fíjense, y muevo la mano, ustedes no tienen una imagen de mi mano minuciosa, detallada, etc. Era, habíamos dicho también, una teleradiografía, más o menos 1,80 m o 2 metros de distancia entre el paciente y el tubo. Eso era para cuando tomemos el índice cardiotorácico, que ya lo vamos a estudiar, que es la relación entre el diámetro máximo cardíaco y el diámetro máximo torácico, el resultado sea creíble, sea fidedigno, sea real. Eso es muy importante para llegar a detectar la posibilidad o no de que el paciente presente una cardiomegalia, que siempre va a ser indicio de alguna patología. La radiografía debe estar centrada y penetrada. Ya vamos a ver esto enseguida, los factores. Con técnicas de alto kilovoltaje, recuerden que alto kilovoltaje no quiere decir un kilovoltaje exagerado ni excesivo, simplemente el kilovoltaje suficiente como para penetrar adecuadamente al paciente, dependiendo lógicamente de los espesores a atravesar, y tener en la imagen un buen contraste, es decir, una buena diferencia entre lo blanco y lo negro. Eso era lo que el ojo humano percibe, registra y razona de mejor manera. Nos dice que de rutina solemos hacer el frente y perfil, sí, son las dos proyecciones básicas, aunque muchas veces con el frente podemos tener un panorama muy completo y en algunas situaciones no es necesario, digamos, hacer el pedido para la toma de perfil. Fíjense esto que tenemos acá. ¿Cuáles son los factores, perdón, que se me fue una, cuáles son los factores que tenemos que considerar para evaluar técnicamente una radiografía de tórax? Les vuelvo a repetir, no para hablar de normalidad o de patología, no.
para hablar simplemente de si técnicamente la radiografía es válida. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, ver factores de técnica, como ser fundamentalmente la penetración. Ya lo mencionamos en reiteradas oportunidades, lo que tiene que ver fundamentalmente con el kilovoltaje, con la penetrabilidad que le vamos a dar al rayo. El paciente tiene que presentar una aireación lo más completa posible, una inspiración correcta, profunda, dijimos, para hacer entrar una buena cantidad de aire en los pulmones. El aire es radiolúcido, radiotransparente, negro, para que nos haga un buen contraste entre las otras estructuras que son más densas. El paciente tiene que estar bien centrado, esto es una cuestión de técnica, es decir, no puedo apuntar a cualquier lugar del paciente. Vamos a tener un punto de centrado, que eso lo manejará el técnico, el productor de bioimágenes, para que la radiografía salga centrada. Es como cuando ustedes sacan una fotografía, un rostro, un paisaje o lo que fuera, y lo centran, digamos, que encuadre la totalidad, que no esté distorsionado, que no corte en una parte, etc. Y finalmente hay que tener en cuenta la dirección del rayo central, que no se cometa el error de la angulación, que ya vamos a ver enseguida a qué se debe. ¿Cómo podemos evaluar estos 4 factores? La penetración, la aireación, el centrado y la angulación. Fíjense, cuando nosotros tenemos una radiografía que es de tórax, de frente, que esté bien penetrada, es decir, que tenga el kilovoltaje correcto, suficiente, necesario. Nos dice, se debe ver la apófisis espinosa hasta la 4ª vértebra dorsal en convencional, y en digital podemos llegar a ver toda la columna. Yo les hago más fácil y decimos lo siguiente. Para que una radiografía parezca bien penetrada, debo ver la columna, como ustedes tienen acá, a través del corazón. Pero no les dije debo observar, debo verla. La columna me tiene que aparecer, se tiene que insinuar, debo ver que a través del corazón, o lógicamente por detrás del corazón y del pedículo vascular, tengo la estructura vertebral. Eso quiere decir que la radiografía tuvo un buen kilovoltaje, que penetramos suficientemente al paciente. Si nos quedamos cortos con el kilovoltaje, una radiografía como habitualmente la denominamos blanda, no vamos a ver la columna a través del corazón y vamos a ver solamente la densidad cardíaca. Eso a mí me está diciendo que no se penetró suficientemente al paciente. Penetración adecuada, debo ver la columna a través del corazón. Eso es lo que me tiene que quedar, digamos, fijo. Segundo punto, para evaluar si técnicamente la radiografía fue correcta, el de la inspiración correcta. ¿Se acuerdan que decíamos esa instrucción, esa indicación que le dábamos al paciente, que respire hondo, que aguante el aire y no respire? Bueno, muy bien. En una buena inspiración, profunda, correcta, completa, se deben ver los 10 arcos costales posteriores del lado derecho. Si el paciente está hospitalizado, si está encamado, si está en horizontal, bueno, no se verán todos. Hablamos del paciente tipo el que va a estar en bipedestación en nuestro servicio de rayos. ¿Cómo explico todo esto? Fíjense esta radiografía que les presento acá. Esta radiografía tiene una buena inspiración, o mejor dicho, como dice acá, una excelente inspiración. Contamos los arcos costales. Esta es la primera costilla del lado derecho. Ese arco costal cortito, redondo, grueso, que está cerrando, protegiendo por arriba toda esa jaula torácica. La primera. Inmediatamente por debajo me aparece la segunda, la tercera, la 4ª, la 5ª, la 6ª costilla, 7ª, 8ª, 9ª, hasta la 10ª costilla. Se deben ver. Las últimas 2, las costillas falsas o flotantes, la número 11 y 12, ya no se ven, quedan ocultas por detrás del diafragma, recuérdenlo. Pero las 10 primeras las tenemos que ver. Eso a mí me indica que el paciente inspiró profundamente.
respiró hondo y aguantó el aire ese pequeño instante en que nosotros hicimos el disparo. ¿Por qué les digo evaluamos el arco posterior? Y porque recuerden que si yo sigo este arco, fíjense, viene por acá, se pierde visualmente. Tengo el segundo, lo continúo, lo corroboro, viene, llega a un punto en que se pierde. Lo mismo este otro, lo mismo este otro. Entonces, contar los arcos costales desde la pared anterior se hace dificultoso por esa terminación cartilaginosa que no aparece en la radiografía. En cambio, la porción posterior de los arcos costales, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, aparecen perfectamente visibles porque se hace un buen contraste entre la densidad ósea de la costilla, densidad calcio, radiodensa, radiopaca, con la densidad negra del aire, radiolúcida, radiotransparente. Eso quiere decir que esta radiografía fue bien penetrada, bien respirada. El paciente inspiró profundamente. Acá volvemos a tener todos contados los 10 arcos costales. Si contáramos, como les decía hace un momento, desde el arco anterior, fíjense que llegamos a ver el sexto, el séptimo, el octavo acá perdiéndose por la misma configuración de la convexidad de las costillas y esa terminación cartilaginosa. Entonces, bien inspirada profundamente, 10 costillas. ¿Y por qué preferimos contarlas desde el lado derecho y no del lado izquierdo? Porque sobre el lado izquierdo, gran parte de los arcos costales posteriores van a estar ocluidos, van a estar ocultos detrás de la densidad cardíaca. En cambio, del lado derecho es como que aparecen libremente para poder ser utilizados como referencia. Esta es una radiografía digital. Fíjense la definición, fíjense los contrastes, fíjense el detalle de la imagen. Y esta otra que les pongo acá inmediatamente, fíjense, con una inspiración correcta también, es una radiografía digital. ¿Cuál es la diferencia? Aparte de la técnica, esta radiografía pertenece a una paciente de sexo femenino, fíjense las sombras mamarias, y la que veíamos anteriormente, observen por acá, es una radiografía de un hombre porque no tiene sombras mamarias. La densidad de los campos pulmonares es homogénea, es igual de negra, digamos, desde el vértice hacia la base. En el caso, fíjense, de la radiografía de la mujer, no, en esta zona inferior aparece este aumento de densidad, pero que es prestado, no es algo intrínseco pulmonar, es nada más que debido a la superposición de las sombras mamarias. Las mamas tienen una densidad de partes blandas también. Dependiendo de la edad de la paciente, se verán más o menos densas. Una paciente joven tiene mayor presencia mamaria porque el tejido glandular, que es duro elástico, va a aparecer radiológicamente mejor que en el caso de una mujer añosa, donde sus mamas, por una cuestión etárea, van a estar infiltradas en gran medida por tejido adiposo, por grasa. La grasa tiene una presencia mucho menor que la anterior. Fíjense, estas son radiografías entonces con buena inspiración. Decíamos hasta el 10º arco costal, que acá lo tiene. Miren cómo me cambia la imagen cuando hago una radiografía con una mala inspiración. La pobre inspiración no permite opinar ni sobre el espacio alveolar, ni el intersticio, etc. Fíjense cómo, si yo cuento, acá tengo la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, solamente hasta la octava costilla veo. La novena y la 10ª no las llego a ver. Este paciente no respiró profundamente. ¿Por qué razón? Y bueno, hay varias razones. O porque no pudo hacerlo, porque está con algún problema realmente funcional, respiratorio, alguna patología restrictiva, obstructiva, lo que fuera, porque el técnico no fue lo suficientemente claro y preciso cuando dio la instrucción, o fue muy rápido, respire hondo, aguante el aire, no respire, tac, le hizo la radiografía. Y el paciente no entendió nada, no escuchó nada, no supo ni lo que le dijo. Aparte, el técnico o la persona que toma la radiografía tiene que manejar un lenguaje que entienda al paciente.
Porque yo a ustedes, si les voy a hacer una radiografía, les puedo decir, respiren hondo, aguanten el aire, no respiren. A una persona que tenga otro nivel de comprensión cultural o lo que fuera, yo tengo que emplear otro lenguaje, tengo que ser más lento, tengo que ser más claro en lo que voy a decir. Inclusive hay otra cosa, se puede hacer un pequeño simulacro primero, como si se hiciera un ensayo primero. Vamos a respirar hondo, vamos a guardar el aire, vamos a aguantar un momentito sin respirar, a ver cómo haríamos. El paciente lo hace, puedo corregir si no lo hace bien y recién después hago la maniobra para obtener la radiografía. Fíjense como una radiografía con una mala inspiración o mal respirada, como también se dice, me aparece un tórax, díganme si no les da la sensación de ser un tórax más corto, menos expandido. Y otra cuestión, fíjense el aspecto del corazón y díganme si no aparece como que el corazón está más grande. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros no inspiramos profundamente o si tomamos el momento de la expiración, es como que el corazón se relaja, el corazón se achancha, ocupa más espacio. Entonces, si el médico tuviera que tomar después sobre esta imagen lo que vamos a explicar como índice cardiotorácico, le va a dar patológico y le va a dar como que el paciente tiene una cardiomegalia. Y a lo mejor, fíjense, no hay una cardiomegalia, es un error de técnica simplemente. Y en eso no podemos hacer un diagnóstico confuso ni equivocado, porque si yo digo cardiomegalia, ya lo vamos a estudiar en patología, en lo primero que tengo que pensar es en que ese paciente es un insuficiente cardíaco. Y a lo mejor el paciente es totalmente normal, pero el técnico no hizo bien su trabajo. El técnico no tomó bien la radiografía. Entonces, fíjense la importancia de una técnica correcta. Y nosotros como médicos, si bien no tenemos la obligación de conocer la técnica, hay cuestiones que las tenemos que saber para decir, ¿me puedo fiar o no de esta radiografía? ¿Puedo creerle o no a esta radiografía? ¿Se entiende? Por eso vamos a ver los factores o los parámetros que nosotros como médicos tenemos que saber interpretar de la radiografía. Otro parámetro que teníamos que tener en cuenta, el centrado correcto. Fíjense que hablamos de la penetración, hablamos de la aireación. El tercer punto, un centrado correcto, que no haya rotación, como les digo acá. Que el paciente esté bien ubicado, bien posicionado. Eso es muy importante. ¿Cómo vamos a saber? Fíjense esta radiografía de tórax que yo les presento acá a modo de ejemplo. Una radiografía de tórax de frente, perteneciente a una paciente de sexo femenino. Nuevamente pueden observar acá las sombras mamarias. ¿Cómo verificamos el centrado? Que el paciente estaba bien derechito, bien centrado, que no rotó. ¿Qué quiero decir con que no rotó? Que no me hizo esto ni esto otro, que no giró para ninguno de los dos lados, que estuvo bien centrado. ¿Cómo me doy cuenta? Fíjense, esto que me aparece acá, con líneas con puntos colorados, como si fueran unas imágenes como gotas, corresponde a la visualización de las apófisis espinosas de estas primeras vértebras dorsales. Recuerden que la apófisis espinosa es esa apófisis más larga, central, única, posterior, que se desprende hacia atrás de cada una de nuestras vértebras. Esas apófisis espinosas deben verse en una radiografía de tórax sobre la línea media. Y otra cuestión, esto que yo les marco acá y esta otra imagen simétrica contralateral que les marco acá corresponde al estrecho interno de la clavícula o a la extremidad interna de la clavícula, si ustedes quieren. Signo de buen centrado es que la distancia entre el extremo interno de la clavícula y las apófisis espinosas sea la misma de un lado y del otro. Que ambas clavículas, dicho de otra manera, estén equidistantes
con las apófisis espinosas. Si yo digo equidistante, estoy diciendo a igual distancia. Equi viene de la palabra griega que quiere decir igual, a igual distancia. En ese caso, esta paciente podemos decir que estuvo correcta en su centrado. Y ustedes me dirán, y llegado el caso, ¿qué importancia tiene esto? ¿No es acaso un detalle solamente? No, porque ya vamos a ver enseguida cómo una mala rotación, un mal centrado, a mí me puede modificar esto que yo les estoy mostrando acá, que es el ancho del pedículo vascular. Y si yo me encuentro con un pedículo vascular muy ancho, eso también va a ser patológico. Esa aorta será patológica, estará ensanchada, estará desenrollada, me puede hablar de una insuficiencia, etcétera, etcétera. Si fuera un chiquito y yo me encuentro con una imagen ensanchada por acá, yo puedo pensar en el timo, pero si el chico no tiene edad de tener timo, me puede confundir y puedo pensar en otra situación patológica. Fíjense en esta otra imagen que yo les muestro acá, en digital, fíjense cómo vamos alternando las radiografías convencionales o técnicas convencionales y las técnicas digitales. Fíjense, estas imágenes redonditas como si fueran gotas, o algunos autores también las comparan con semillas, es la sucesión de apófisis espinosas. Fíjense que ambas clavículas, acá las tienen, están a la misma distancia de la línea media. Eso quiere decir que el paciente estuvo bien centrado, que no rotó ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. ¿Estamos hasta acá? ¿Hay algo que no quede claro? Por favor, me preguntan, me dicen, me ponen en el chat o abren su micrófono como hacemos habitualmente. Profe. Sí. Lo de la semilla, eso no entendí. Que parecen Esta gotas. imagen, mira, fíjate Sabrina, esta imagen que está por acá, que aparece como una arriba de la otra, fíjense que algunos autores dicen, acá también las vemos, las comparan como si fueran una forma de semilla, ¿verdad? O de una gota. Es por darle una comparación a una forma, digamos, que todos conocemos. Esto corresponde a la proyección de las apófisis espinosas de cada una de las vértebras dorsales. Cuando estudiemos las vértebras vamos a ver que esa apófisis espinosa, ¿se acuerdan? Es esa prolongación única, central, que va hacia atrás. Lo que en los peces constituiría la aleta dorsal, para hacer una comparación, ¿de acuerdo? Entonces, si está bien centrada, la radiografía se debe ver como una línea en el medio de una apófisis espinosa ubicada una sobre otra. Entre esa línea y ambas clavículas debe haber la misma distancia. Eso quiere decir que el paciente estuvo bien centrado. Y fíjense, cuando se cometen estos errores, involuntarios por supuesto, la mayoría de las veces es responsabilidad del técnico, que no hizo bien su trabajo, que no le indicó bien al paciente, que se demoró demasiado en tomar la radiografía, entonces el paciente se movió, no se quedó quieto tanto tiempo. Fíjense, siguiendo con el tema del centrado, cómo identificamos el defecto de rotación. Fíjense, esto corresponde a un paciente, esta imagen que tienen por acá arriba, que rotó, que no está bien centrado. ¿Qué quiero decir? Yo soy el paciente. En lugar de estar bien centrado, el paciente hizo esto, rotó un poquito hacia un lado o rotó un poquito hacia el otro lado. Eso, aunque ustedes no crean, produce una distorsión de la imagen del mediastino. Esta flechita a mí me indica que el paciente giró hacia ese lado. Esta otra flechita me indica que este paciente rotó hacia el otro lado. Mal centradas, las dos radiografías técnicamente incorrectas. Y fíjense lo que pasa con ese parámetro que hoy decíamos de la equidistancia entre la línea media y las clavículas.
La distancia que hay entre la línea media y esta clavícula es la misma que existe respecto a la otra clavícula. No. Fíjense cómo hay una distorsión en las dos distancias. Lo mismo que acá. Fíjense que acá quedó apenas una distancia, como si fuera un estrecho. Y de este otro lado, fíjense cómo la distancia es mayor, porque el paciente giró hacia un lado o hacia el otro. Y observen una cuestión. Comparen este pedículo vascular, el ancho, con el ancho de este pedículo vascular. ¿Es igual? ¿Es el mismo? Esta distancia, este ancho, este diámetro, ¿es igual a este que ustedes tienen por acá? Fíjense que no, de ninguna manera. ¿Cuál me llama la atención? ¿Cuál me tendría que preocupar? Este que está acá. Porque yo digo, epa, ¿qué pasó ahí? Ahí hay un ensanchamiento del mediastino superior. Y cuando estudiemos mediastino, vamos a ver que si hablamos de un ensanchamiento del mediastino superior, puede haber un desenrollamiento de la aorta, puede haber una dilatación del callado de la aorta, y si yo digo dilatación ya tengo que pensar en un aneurisma, y no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un aneurisma. Tengo que pensar en adenopatías, en ganglios linfáticos infartados. Si el paciente fuera más chico y no tuviera edad de timo, tendría que pensar en un timoma, que es un tumor de timo, de mal pronóstico. Pero resulta que nada de eso es real. Son todas suposiciones porque técnicamente la radiografía no estuvo bien obtenida, porque hubo un error de técnica. ¿De acuerdo? ¿Se entendió el concepto? Entonces, no rotación. Recuerden, el paciente debe estar bien centrado. Vimos la penetración correcta como el primer punto, vimos la aireación correcta como el segundo punto, vimos el centrado correcto como el tercer punto, es decir, la no rotación, y vamos a ver ahora el último, que es la angulación del rayo central. Mejor dicho, no tiene que entrar angulado. ¿Qué quiere decir con esto? Fíjense, mi mano va a ser hagamos de cuenta que es el paciente, que está paradito, así como yo tengo la mano, y lo voy a radiografiar. Acá estará el tubo y va a venir el rayo a penetrar al paciente para hacer la radiografía. ¿A dónde lo penetro? Eso sabe el técnico, son cuestiones técnicas. Yo les comento para entender el concepto. Si este fuera el paciente, mi mano, el técnico va imaginariamente a marcar una cruz sobre la espalda del paciente. No es que le va a marcar, visualmente les estoy hablando. El brazo vertical de la cruz va a ser el eje medio de la espalda. Si yo les digo el eje medio, ¿de qué elemento anatómico les estoy hablando? Que tenemos en el medio, hacia lo largo de todo el tórax y el abdomen. La columna vertebral. La columna vertebral, etc. Parámetro vertical. ¿Dónde va a estar el brazo horizontal de la cruz? En una línea imaginaria que una las dos axilas. ¿Nos ubicamos? Eso se llama línea biaxilar. En el cruce de las dos líneas, la vertical sobre la columna, la horizontal que une las dos axilas, ahí tengo que entrar. Ahí lo penetro al paciente. Fíjense mi mano. El rayo debe entrar siempre perpendicular al paciente. ¿Qué es perpendicular? Así, como yo ahora estoy apuntando con la virome sobre la mano. Fíjense que entre la virome y mi mano se forma un ángulo recto acá arriba, acá, un ángulo recto, y se forma otro ángulo recto acá abajo. Así, dos ángulos rectos. La virome está perpendicular a mi mano. El rayo entró perpendicular al paciente. Así debe ser. Ahora, hay errores de técnica que van a suceder, van a ser lo siguiente. Paciente muy alto, levanto mi mano como si el paciente fuera muy alto, o paciente muy bajito, bajo la mano.
Entonces, para que el rayo entra en la línea biaxilar, lo que el técnico equivocadamente hace es esto. Angula el rayo para entrar al punto donde tendría que entrar. Cuando lo correcto es que si está acá, baje el tubo para que siempre entre perpendicular. ¿De acuerdo? En el otro caso, que el paciente sea muy alto, en lugar de elevar el tubo para entrar a la línea biaxilar, lo que hace el técnico es esto. Es más fácil, ¿eh? Hace esto para que entre a la línea biaxilar. Pero ese rayo no entra perpendicular. Entra inclinado, entra angulado. Esa angulación me distorsiona la imagen, me cambia el aspecto de la anatomía del tórax. ¿Cómo sé yo que una radiografía entró el rayo perpendicular y no lo hizo como rayo angulado? Fíjense en esta imagen. Las clavículas se me deben proyectar sobre la tercera costilla. Acá tengo la primera costilla, acá tengo la segunda, acá tengo la tercera costilla. Sobre la tercera costilla, sobre el nacimiento del arco posterior de la tercera costilla, debo superponer la clavícula. Eso me da la pauta de que ese rayo entró bien, entró perpendicular al paciente, no entró angulado. ¿Se entendió el concepto? Ustedes me dirán, ¿y qué importancia tiene en eso? Bueno, ¿tiene eso? Muy bien. Les voy a mostrar cómo se ve una radiografía, acá la tienen, con el rayo angulado. Fíjense, en este caso, la clavícula se me superpone sobre el nacimiento de la quinta costilla. Este rayo entró recontraangulado, así, inclinado hacia abajo. Fíjense el aspecto del tórax. Es igual al tórax normal que lo veíamos reiteradas veces anteriormente. Nuevamente me aparece un tórax aplastado, como si estuviera acortado, con un corazón más grande, y fíjense la disposición de las clavículas. Cómo aparecen las clavículas verticalizadas, como que el paciente está agachado, incorporado sobre el chasis. Hay situaciones en las que no angular se convierte en una situación bastante complicada. ¿Saben cuándo? En el paciente añoso jorobado, el que tiene una cifosis importante, o en algún paciente que me llegue con alguna alteración, alguna malformación vertebral o costovertebral. En ese caso, bueno, hay que tener en cuenta de esa situación, porque sí o sí a la imagen la vamos a ver como que no está bien posicionado el paciente, como que el rayo entró angulado. Lo ideal es que el rayo siempre entre perpendicular, entonces, al paciente. Fíjense, con esto terminamos esta cuestión, resumiendo los puntos importantes que habíamos comentado. Los factores para evaluar la calidad técnica de una radiografía de tórax, entonces, de frente, son, en primer lugar, una buena penetración. ¿Cómo lo corroboramos? Viendo la columna a través del corazón. Segundo, la inspiración o la aireación, buena, correcta, completa, máxima, se debe ver hasta el 10º arco posterior de la costilla del lado derecho, como ustedes tienen ahí. Tercer punto, la no rotación. Las apófisis espinosas y las clavículas equidistantes, a la misma distancia. El cuarto punto, la no angulación. La extremidad interna de las clavículas se deben superponer a la altura de la tercera costilla. El rayo debe entrar siempre perpendicular al paciente. No debe entrar angulado ni hacia arriba ni angulado hacia abajo. Esos son los puntos que tenemos que tener en cuenta para observar una radiografía sin temor a equivocarnos
porque técnicamente no estaba bien tomada esa radiografía. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro? Vamos a comenzar ahora. A ver, no sé si tengo alguna pregunta en el chat. Aparentemente no tengo ninguna pregunta. Bueno, si hay alguna pregunta, por favor, la hacemos. No nos quedamos con las dudas, como decimos siempre. Vamos a comenzar ahora a meternos en nuestra radiografía, a observar, como habitualmente decimos, vamos a comenzar a leer nuestra radiografía. Leer una imagen es interpretar una imagen. La radiografía no nos habla, no nos escribe, nos muestra una imagen. Nosotros tenemos que aprender a leerla, entre comillas, a interpretarla, a descubrir los signos normales o patológicos que nos va a mostrar esa radiografía. ¿Cómo leemos? ¿Cómo interpretamos una radiografía de tórax? Hay diferentes maneras. Yo no voy a imponer ni les voy a decir, yo quiero que ustedes sigan esta manera. Esta es la buena, esta es la válida, las otras no sirven. No. Ustedes deben tener el criterio suficiente para elegir de qué manera van a leer una radiografía. Con una sola condición les pido. Eso sí les pido, encarecidamente. No dejen nada sin ver. Miren todo. Todo lo que nos muestra la radiografía. Lo que nos llame la atención, que eso va a ser lo primero que vamos a ver, porque el ser humano, por una cuestión natural de visualización y de integración neurovisual, siempre percibe lo llamativo. ¿De acuerdo? Una vez que tengamos esa mirada que es innata, pasemos a la otra mirada, que de algo de esto ya comentamos. A la mirada, como solemos decir, racional, inteligente, pensada. Recuerden algo, no siempre lo más significativo para el paciente es lo que más nos llame la atención visualmente a nosotros. Muchas veces lo que realmente tiene valor diagnóstico para el paciente es eso que queda un poco escondido, un poco en la letra chica. No dejemos nada sin ver. La radiografía de tórax, ya vamos a ver, nos muestra muchísimas cosas, nos muestran muchísimos elementos. Una manera de tratar de leer y ver todo lo que nos muestra es, por ejemplo, hablando del continente y del contenido, o analizando u observando el continente y el contenido. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de continente? Al envase, ¿de acuerdo? Al estuche, a la caja. Y el contenido, lógicamente, será lo que viene adentro, que ya vamos a ver. Si yo comienzo arrancando con el continente, fíjense que hay una serie de cuestiones que ver. Por ejemplo, vamos a prestar atención a las partes blandas. ¿Qué son las partes blandas? Lo que literalmente les suena a ustedes como partes blandas. Nada que sea hueso, nada que sea aire, porque el aire prácticamente, imagenológicamente, es ausencia, es nada. Las partes blandas, las que tengan una consistencia blanda. Si ustedes vieron en los Power y en las que les había subido a la página también, donde hablábamos de las distintas densidades radiológicas, fíjense que hablábamos de 5 densidades. Una densidad metal, que es la más blanca de todas, la más densa, la más opaca. Algunos no consideran como una densidad propia del cuerpo humano porque nosotros naturalmente no tenemos elementos metálicos, naturalmente, porque si yo me opero y me colocan un clavo porque me rompí un húmero, esa prótesis va a salir en la radiografía, pero yo no lo tenía naturalmente. Si yo me hago una radiografía de la mano y no me saco el anillo, esta imagen metálica, que no forma parte de mi cuerpo, que está inserto en mi cuerpo, va a salir en la radiografía. Algo más común, si yo tengo amalgamas metálicas en mi dentadura, o prótesis metálicas, o emplomaduras, van a salir en la radiografía. Y si nos vamos al otro extremo de estas 5 densidades, tenemos la densidad aire, la nada.
el aire del pulmón, el gas del colon, el vacío de los senos paranasales, que ya vamos a estudiar, negro, radio lúcido, radio transparente. Inmediatamente por debajo de la densidad metálica vamos a hablar de la densidad calcio, que es la de los huesos. No forma parte, obviamente, de las partes blandas, porque los huesos no son blandos, son duros. Esa densidad calcio es lo que nosotros vamos a ver más también radiodenso, radiopaco, blanco. Y después, entre la densidad calcio del hueso y la del aire, nos quedan dos densidades intermedias, que son las densidades de las partes blandas. La densidad agua y la densidad grasa. ¿Cuál es la densidad agua? Les muestro. Esta que tienen acá. Esta que tienen acá. Fíjense que es una densidad bastante radiodensa, pero que no corresponde al agua. Entonces, ¿cómo es eso? Van a decir ustedes, este está del otro lado. ¿Por qué densidad de agua si acá no hay agua? No, por supuesto. Pero esto que yo les muestro acá, que es el hígado, esto que les muestro acá, que es el diafragma, un poderoso músculo esquelético, esto que les muestro acá, que es el corazón, un órgano parenquimatoso importante, esto que les muestro acá, que es el pedículo vascular, por ejemplo, son estructuras muy ricas en sangre, ¿de acuerdo? Y la sangre, radiológicamente, tiene una presencia muy fuerte, a pesar de ser líquido. ¿Por qué razón? Porque la sangre tiene un grupo, una parte, en su conformación que es la hemoglobina, ¿de acuerdo? Y la hemoglobina tiene un grupo que es el grupo hemo. Y si yo les digo hemo, ¿de qué estamos hablando? El grupo hemo de la hemoglobina es ¿a qué hace relación? ¿Al componente de qué? De la hemoglobina. ¿Qué tiene la hemoglobina? Hierro. ¿Presencia de qué? ¿Por De qué al hierro. paciente anémico, qué le damos al paciente anémico como tratamiento? Hierro. Hierro, sí señores, perfecto. A ver, acá en el chat tengo algo que seguramente, esperen que se me fue el chat, a ver, seguramente, bueno, no puedo abrir el chat, no importa, seguramente me habrán querido decir hierro, por supuesto, hierro. Y ustedes me dirán, pero si recién me dijo que no tenemos metal en nuestro cuerpo, por supuesto, tenemos hierro, pero ojo, el hierro está en estado iónico en nuestra sangre, no en estado metálico, pero no deja de ser hierro. Entonces, la sangre tiene una presencia importante. La sangre que va a estar enriqueciendo el parénquima hepático, que va a estar llenando el corazón, que va a estar llenando los grandes vasos, entonces tiene una densidad significativa, que se llama densidad agua, pero por favor no se confundan. El término agua no hace alusión al agua como tal, hace alusión al estado líquido de la sangre. Y la otra densidad intermedia es la que ustedes tienen acá. Es la que ustedes tienen acá. Vienen los contornos más externos. La densidad grasa, propia del tejido adiposo. Menos densa que la densidad de agua, pero tiene presencia. En las glándulas mamarias hay grasa, normalmente, en mayor o menor proporción de acuerdo a la edad del paciente, de la paciente, y de acuerdo al volumen mamario. Normalmente todos, hombres y mujeres, tenemos grasa en el tejido celular subcutáneo. También va a haber presencia. Es decir, ¿cómo vemos las partes blandas? A eso voy. ¿Qué podemos hablar o a qué partes blandas podemos referirnos? Esta abreviatura, SM, esternocleidomastoideo, ese músculo importante que forma parte del cuello y de nuestro hueco supraclavicular, fíjense que comienza desde el esternón, se apoya, se inserta en el esternón una parte en la clavícula, cleido, y de ahí sube y se termina de insertar en la mastoides por detrás de la oreja. Si yo giro la cabeza, fíjense que acá si yo me toco se marca como una barra, como un bastón más duro. Ese es el esternocleidomastoideo.
un músculo muy importante para la dinámica del cuello, ya vamos a estudiar en columna cervical. Bueno, puede llegar a aparecer por acá, esta sombra apenas visible, que puede llegar a verse más o menos. ¿Qué más? Saco un momentito esto. Fíjense, acá arriba de la clavícula, en la región supraclavicular, si yo me toco y aprieto, deprimo, hay como un almohadillado graso. A eso se lo suele llamar triángulo graso supraclavicular. Es esta porción con densidad de partes blandas. Todas normales, ¿eh? No hablamos de patología. Todavía nosotros no nos metimos en la patología. Por ejemplo, en esta zona que está acá, no hago referencia a las mamas, hago referencia a esta densidad un poco más aumentada que el resto del tórax. Corresponde a la presencia del músculo pectoral mayor, que se va a ver en hombres y en mujeres, no en todos iguales. Porque si el paciente desarrolla, por ejemplo, un hábito gimnástico importante, una musculatura suculenta, vamos a encontrar pectorales mayores mucho más visibles, porque ese músculo pectoral mayor, por el ejercicio físico, hizo una hipertrofia funcional. Entonces son todas imágenes normales de partes blandas. No nos tienen que preocupar. ¿De acuerdo hasta acá? ¿Qué otra cuestión tenemos que tener en cuenta? Las sombras mamarias. No nos confundamos. Acá nos dice sombras mamarias y pezón. Lógicamente hablamos de una mujer. Si yo esto lo tengo que llevar al paciente masculino, tendría que hablar de las tetillas. ¿Por qué razón? Fíjense, esta es una radiografía de tórax, de frente, que está cortada, digamos, a propósito. Estamos focalizando nuestra atención en una franja, en la franja inferior, para ver mejor, más detalladamente, nada más. Fíjense cómo me aparece esto que está acá y me aparece esto que está acá. Ya lo habíamos visto en su momento también, ¿se acuerdan? Las sombras mamarias. Y en este caso, yo digo que esta mujer tiene mamas naturales, ¿se acuerdan? ¿Cuándo es una mama natural? ¿O qué es una mama natural? La que no está intervenida, la que no tiene colocadas prótesis de siliconas, con fines estéticos, con fines reparadores, no tiene cirugía plástica. Hay mujeres que se someten a cirugía mamaria con fines estéticos. La mujer que quiere aumentar el volumen mamario, disminuir el volumen mamario, elevar la altura mamaria, lo que fuera, con fines estéticos, porque le gusta así. Pero también tenemos la mujer que tiene que recurrir a una cirugía plástica, pero reparadora. La mujer que fue mastectomizada, por ejemplo. Entonces necesita reemplazar esa mama con una cirugía reparadora. ¿Por qué les digo estas son mamas naturales? Porque presentan el signo de la pared incompleta. ¿Se acuerdan? ¿Qué quiere decir eso? Yo en una mama natural veo, fíjense por favor, un borde inferior bien definido que se continúa con un borde externo bien definido. Pero no tengo borde definido superior ni tengo borde definido interno por la anatomía de la mama natural. Sumado a eso, esta mujer está en bipedestación. Por la fuerza de gravedad, las mamas tienden a ir hacia abajo. Y si fuera una paciente añosa, anciana, con mayor razón, las mamas van a parecer más péndulas, más bajas. Aparte van a tener seguramente una mayor infiltración de tejido adiposo. Las mamas habitualmente naturales las vamos a ver así. Y una cuestión, pocas son las mujeres que tienen mamas exactamente simétricas. Fíjense lo que les digo. La mayoría de las mujeres normales tienen una mama o un poquito más grande que la otra, o un poquito más arriba una y más abajo la otra, un poquito más lateral una que la otra, todo dentro de la normalidad. Entonces, lo otro que tenemos que prestar atención, si aparece, cuando aparece, es la sombra del pezón o de la areola. En este caso en particular, prácticamente no vemos el pezón o la areola. ¿Cuándo vamos a ver? En mujeres que tengan una coloración de piel más oscura.
porque vamos a tener en esa zona un mayor acúmulo de melanina. Y la melanina es un pigmento que puede llegar a ser radiodenso, puede llegar a aparecer. O la mujer que está dando de mamar, que está en proceso de lactancia, fíjense cómo el pezón y la areola se agrandan y se oscurecen, pueden aparecer. En el caso del varón, no vamos a ver sombras mamarias, lógicamente, salvo que tenga una alteración como suele ser la ginecomastia. Pero podemos llegar a ver las tetillas, porque las tetillas tienen una coloración más aumentada por la melanina. Y ahí sí, el varón tiene las dos tetillas exactamente simétricas, prácticamente en todos los varones. Prácticamente simétricas, una tetilla en relación a la otra. En la mujer los pezones no. La generalidad no es la simetría. Hablamos de normalidad y de variantes de la normalidad. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Otra cuestión dentro de las partes blandas, muy importante, que la dejamos así como una parte por el valor diagnóstico que tiene y porque nos va a servir muchísimo para diagnosticar o descartar patologías. El diafragma. Y fíjense que acá, en esta presentación, yo les puse diafragmas. ¿Cómo diafragmas? Si es uno solo. Cuando nosotros decimos diafragmas, estamos haciendo alusión al hemidiafragma derecho y al hemidiafragma izquierdo. O por ahí ustedes podrán escuchar directamente el diafragma izquierdo y el diafragma derecho. Anatómicamente, por favor, no perdamos de vista que el diafragma es uno solo. ¿Cómo debemos ver el diafragma normalmente? Con esta forma que ustedes tienen acá, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Fíjense que el diafragma tiene una forma curva, convexa hacia arriba, en condiciones de normalidad. Curva, convexa hacia arriba. Curva, convexa hacia arriba. Otra cuestión. En el 97-98% de los seres humanos, hombres y mujeres, no están a la misma altura los dos hemidiafragmas. Fíjense en este caso. El hemidiafragma derecho aparece en la casi totalidad de las personas normales, el derecho, un poquito más alto que el izquierdo. Diferentes teorías. Por un lado, una dice que el hígado, desde debajo del hemidiafragma derecho, es como que lo eleva, lo sube un poquito. Otra dice que el corazón se apoya sobre el hemidiafragma izquierdo y lo deprime un poco, lo baja un poquito. No importa. En concreto, lo vemos así. Hay un número muchísimo menos frecuente de personas que vamos a encontrar los dos hemidiafragmas a la misma altura. Son todas variantes de la normalidad. Pero prestemos atención a la forma, por favor. Porque si nosotros vemos un diafragma que en lugar de ser curvo convexo es plano, o inclusive se invirtió y en lugar de ser convexo hacia arriba aparece como cóncavo hacia arriba, eso es patológico. ¿Qué es lo que vamos a encontrar, por ejemplo, en el paciente enfisematoso? Es lo que vamos a encontrar en un chiquito que tenga un síndrome de atrapamiento aéreo o de distrés respiratorio. El diafragma está como a tensión, entonces se baja, se aplasta, se rectifica. Pero nosotros ahora hablamos de normalidad. Y otra cuestión que tenemos que tener presente en el diafragma normal son 4 puntos que yo les voy a mostrar acá. Fíjense, un punto que está por acá, en este punto que les estoy marcando, que es el seno costofrénico derecho, que tiene su contralateral muy parecido acá, donde les muestro con el cursor, que es el seno costofrénico izquierdo, o también llamado costo diafragmático, lo mismo, es decir, dado entre la costilla y el diafragma, costo diafragmático, entre la costilla y el diafragma, costo diafragmático o costo frénico. Recuerden que todo lo que decimos frénico, hacemos alusión al diafragma, porque la denominación original del diafragma en la anatomía antigua, en latín, era frenum, freno.
Por eso costofrénico o costo diafragmático. ¿Qué forma? Siempre de ángulo agudo. Fíjense acá, ángulo agudo. ¿Cuál es el ángulo agudo? Es el ángulo cerrado, el que mide menos de 90 grados. Y otra cuestión, ¿qué densidad debe tener normalmente el seno costofrénico? La que ustedes ven acá, densidad aire, porque debe estar ocupado por aire. Cuando nuestro paciente comience a armar un derrame pleural y acumular líquido en el espacio pleural, y si el paciente está de pie, el primer sitio que va a estar ocupado por ese líquido, por una cuestión de gravedad, van a ser estos senos costofrénicos, el derecho y el izquierdo. Entonces, no lo vamos a ver como ángulo agudo, se va a ir borrando el ángulo. Ahí vamos a hablar de borramiento o de velamiento, eso me indica presencia de líquido, y lógicamente no lo vamos a ver con densidad de aire, porque va a tener líquido. Líquido que podrá ser exudado inflamatorio, que puede ser sangre, que puede ser pus, etc. ¿Cuáles son los otros 2 puntos? Porque yo les dije vamos a prestar atención a 4 puntos. Este que está acá, del lado derecho, y el mismo contralateral acá del lado izquierdo. ¿Cómo se van a llamar? Senos o ángulos cardiofrénicos o cardiodiafragmáticos, es decir, entre el corazón y el diafragma. Seno o ángulo cardiofrénico derecho, seno o ángulo cardiofrénico izquierdo. ¿Cuál es la diferencia que ustedes la pueden ver? Con el costofrénico, la forma del ángulo. Estos tienen forma de ángulo recto, aproximadamente. ¿Cuál es el ángulo recto? Este que está acá, el que les marco en mi mano, el que mide 90 grados. Eso es normal. ¿De acuerdo? Todo esto hablamos de normalidad. Ahora, mucho más útiles, mucho más indicativos para pensar en patología al evaluar son los 2 costofrénicos. Puntos, fíjense en la imagen, puntos más bajos, más declives en el tórax, en la proyección de frente. ¿Estamos hasta acá? ¿Me siguen con lo que estamos hablando hasta acá? Sí, profesor. ¿Por qué les digo en el frente? Les muestro esto y con esto vamos al recreo. Fíjense una radiografía de perfil, también tomando la parte de abajo. Fíjense, el diafragma de perfil lo vemos como 2 líneas. ¿Ven acá? 2 alturas, 2 líneas distintas. ¿Cómo explicamos eso? Y acuérdense lo que les dije recién del frente, que el derecho está un poquito más alto que el izquierdo. Si yo al paciente lo pongo de perfil, voy a ver 2 líneas. ¿Se entiende esta cuestión? Por lo tanto, yo les pregunto, esta línea superior, ¿a qué hemidiafragma corresponde? ¿Al derecho o al izquierdo? Derecho. Al derecho, correcto. La línea inferior, obviamente, al izquierdo. Y una cuestión más, y con esto terminamos esta parte del diafragma. Fíjense esto que está acá. Esto se llama seno o ángulo costofrénico posterior. Costofrénico posterior, visualizable únicamente en el perfil. En el frente no lo vemos. Y este seno costofrénico posterior es realmente el punto más declive de nuestra cavidad torácica. ¿Qué quiere decir cuando les digo el punto más declive? El punto más bajo. Anatómicamente es el punto más bajo de toda nuestra cavidad torácica. Por lo tanto, si yo les digo, tengo que buscar una mínima cantidad de líquido en el espacio pleural, es decir, un mínimo derrame pleural, ¿a dónde lo voy a buscar? ¿En qué seno lo voy a buscar? En el posterior. Por lo tanto, a ese paciente, ¿qué proyección le tengo que pedir? Lateral. Lateral o de perfil. Siempre el frente primero, pero además en ese caso sí o sí el perfil. Ya vamos a ver que hay otras técnicas como para poder verificar pequeños derrames pleurales, que son muy buenas, muy útiles, pero radiológicamente con esto es lo que contamos. Recuerden entonces el tema de los senos costofrénicos, laterales,
cardiofrénicos, los de adentro, en el frente, y en el perfil este seno que está acá, que es el seno costofrénico posterior, el de atrás, el punto más declive de toda nuestra cavidad torácica. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Profesor, en la imagen anterior, yo le quería consultar en mi diafragma izquierdo. Dame un Ahí, segundito. ¿Esta? sí, exactamente en esa. Sí. Antes de llegar al seno costofrénico izquierdo, hay una imagen radiolúcida justo en el centro, exactamente esa. Muy bien, muy buena pregunta. Me olvidé de comentarles. Eso que ustedes están viendo ahí es lo que vamos a llamar la cámara gástrica. Es decir, aire que normalmente todos tenemos siempre dentro del estómago. ¿Podría Aire. repetir? Internet se colgó. ¿Cómo? Sí, podría repetir porque mi conexión es muy estable y justo la parte de la explicación no se Esto escuchó. que está acá, vos lo dijiste muy bien, es una imagen con densidad aire. Una imagen radiolúcida, radiotransparente, negra. Eso corresponde al aire del estómago, que lo vamos a llamar cámara gástrica. Todos nosotros, en condiciones normales, tenemos aire dentro del estómago. ¿Por qué aire? ¿Por qué no gas? Porque entró por la vía oral, o por la nariz o por la boca, por vía alta. Eso es aire, entró de afuera. Lo que tenemos en el colon es gas, no es aire, porque no entró por la vía alta, se produjo como resultado de la fermentación digestiva colónica. ¿De acuerdo? ¿Por qué todos tenemos siempre aire en el estómago? 3 razones. Al hablar, tragamos aire. Al respirar, tragamos aire. Al deglutir, al comer sólido o tomar líquidos, tragamos aire. Entonces, normalmente es encontrar aire dentro del estómago. En el chico, en el chiquito, se acentúa más todavía. Porque el chiquito, el lactante sobre todo, cuando mama, cuando toma su mamadera, cuando toma la teta, traga mucho aire. ¿Qué hacemos con un niñito que termina de mamar? ¿Qué hacemos? Tratamos de que haga qué para que pueda seguir mamando. Lo paramos y le hacemos qué. El provechito. El provechito, que eructe, por supuesto, que eructe para que largue el aire y su estómago tenga mayor capacidad para poder seguir tomando la leche. Exacto. Entonces, esto es la cámara gástrica, no nos tiene que preocupar, totalmente normal. Y les aclaro algo. Hay pacientes que en condiciones normales, adultos sobre todo, al lado de la cámara gástrica, hacia afuera, por acá, tenemos otra imagen aérea, independiente de esta. Eso corresponde al gas del ángulo esplénico del colon. Paciente de pie, el punto más alto de todo el marco colónico es el ángulo esplénico, o también llamada, ¿se acuerdan por anatomía? La flexura esplénica, que se ubica inmediatamente al lado del vaso, por eso esplénica. Y si ese paciente tiene producción de gas en su intestino grueso como fermentación lógica de los productos digestivos, va a aparecer gas en el colon, en el ángulo esplénico. Encontramos dos burbujas de densidad aire, el aire gástrico y el gas colónico. ¿Se entiende por qué digo aire gástrico y gas colónico? Todo dentro de lo normal. Puede estar o no. En este paciente no está. Este paciente solamente tenía aire en el estómago, no tenía gas en el colon. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Bueno, paramos unos minutitos, hacemos nuestro intervalo y continuamos con la otra parte. Vamos a seguir analizando nuestra radiografía de tórax normal entonces y vamos a referirnos ahora a la parte ósea. Habíamos hablado recién de las partes blandas, los músculos, el diafragma, las sombras mamarias, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a referirnos ahora a el esqueleto óseo, digamos. Vamos a comentar algunas cuestiones ya en estos momentos que nos quedan, digamos. Cuando nosotros hablamos de esqueleto óseo, obviamente nos estamos refiriendo a
los huesos que forman parte de esta jaula o caja torácica, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a mencionar, si hacemos un camino, digamos, anatómico lógico, podemos arrancar con esto que está acá, que se nos insinúa, que es la columna vertebral en su sector dorsal. Fíjense que podemos llegar a ver las últimas vértebras cervicales acá arriba, la totalidad de la columna dorsal, y más abajo, con un poco de imaginación, podemos llegar a ver las primeras lumbares. Ojo, no es una radiografía de columna vertebral. Por eso yo en ningún momento les dije se observa la columna vertebral. La vemos, la miramos, sabemos que está, nos aparece. Si yo quiero analizar columna vertebral, tendré que pedir una radiografía de columna dorsal, lumbar, cervical, lo que fuera. Porque se realiza con otra técnica, con otros valores de penetración, etcétera, etcétera, otra posición por parte del paciente, pero bueno, la columna, sobre todo la columna dorsal, forma parte del eje esquelético de nuestro espacio torácico. De esta columna se van a desprender, ya fuimos mencionando por otras cuestiones, los 12 pares de costillas. Una costilla de cada lado. Cada una de las costillas del mismo par se van a desprender de la misma vértebra. Primer par de costillas, primera vértebra dorsal, y de ahí hacia abajo hasta la duodécima dorsal, sabiendo que únicamente las 10 primeras son costillas verdaderas o reales. Las dos últimas costillas, las que parten de la undécima y de la duodécima vértebras dorsales o torácicas, son costillas falsas o flotantes. Digamos que refuerzan por detrás la pared posterior, pero no continúan, no tienen toda esa continuidad del arco costal. Las costillas, lo que vemos de las costillas, fíjense ustedes, en realidad es el arco posterior, la parte posterior. De la vértebra sale el arco posterior, viene por acá, hace la convexidad lateral, pega la vuelta, continúa como en el arco anterior, y fíjense que habitualmente la perdemos de vista a la costilla. Porque ustedes saben que en la porción anterior está presente el cartílago costal, que es el enlace, es el enganche con el otro hueso que tenemos acá, que habitualmente no lo vemos, que es el esternón. ¿Qué función cumplen los arcos costales? Favorecer los movimientos respiratorios, darle elasticidad, movilidad a la jaula torácica para cada inspiración y cada expiración, y también van a actuar como elemento amortiguador, ya vamos a ver cuando veamos la parte traumatológica, como elemento amortiguador ante los traumatismos costales, para evitar una fractura costal. Fractura que en general tienen buen pronóstico, consolidan bien, forman el callo. El problema es que la inmovilización es prácticamente imposible. Yo no puedo inmovilizar totalmente una costilla fracturada porque ese paciente tiene que seguir respirando. Entonces, la inmovilización siempre es a medias. El riesgo de esta fractura no es la fractura en sí, sino una consecuencia que suele aparecer, que las vamos a estudiar en fracturas, que es cuando la costilla se rompe, queda con un borde como muy afilado, muy filoso, como si fuera una cuchilla que puede romper, puede cortar la pleura y me puede generar un neumotórax. Y eso ya es otra cuestión. Eso ya conlleva otro grado de complejidad para el paciente. Entonces, vemos las costillas, el número de 12, y no perdamos de vista el espacio que se genera entre costilla y costilla, que lo vamos a llamar espacio intercostal, muy importante como referencia anatómica. Cuando yo quiero describir una imagen, supónganse que por acá me aparezca una imagen radiodensa de aspecto nodular, sospechoso de un nódulo maligno, etc., y lo quiero ubicar, bueno, podré decir una imagen radiodensa de aspecto pseudonodular que se proyecta sobre el quinto espacio intercostal derecho, por ejemplo. A esos fines prácticos me sirve. Y recuerden algo, cada espacio intercostal lleva el nombre de la costilla que está por arriba, es decir, del arco costal suprayacente. Más que nombre, yo les diría el número. Es decir, el primer espacio intercostal
será el que se genera entre la primera y la segunda costilla. El cuarto espacio intercostal será el que está presente entre la cuarta y la quinta. El décimo espacio intercostal entre la décima y la undécima costilla. Siempre especificando, lógicamente, si es del lado derecho o del lado izquierdo. Este mismo concepto del número del espacio lo vamos a volver a aplicar cuando estudiemos columna vertebral y analicemos los espacios intervertebrales, es decir, entre vértebra y vértebra. Cada espacio intervertebral va a llevar el nombre o el número de la vértebra suprayacente, de la que está por arriba. Columna dorsal, costillas, que van a confluir a ese huesito tan particular que cierra por delante la cavidad torácica, la jaula torácica, que es el esternón. Poco visible radiológicamente por dos razones. Primera razón, es un hueso muy poco denso, es un hueso muy diploico, tiene mucha médula ósea, tiene mucho caracú. Piensen ustedes de dónde preferentemente se hacen las punciones medulares. Con un trocar, que es una aguja corta, afilada, con un bisel importante, entramos al esternón porque es un hueso que permite esa invasividad, digamos. Difícil a otros huesos que son mucho más densos, mucho más compactos, más duros. Por un lado, esa estructura. Y por otra razón, no lo vemos habitualmente, porque fíjense que en el mediastino tenemos una superposición de muchos elementos anatómicos que van sumando densidades, y es como que, como resultante, el esternón se pierde visualmente hablando. En el perfil podemos llegar a tener una mejor imagen. Aunque si yo quiero ver más detalladamente al esternón, voy a tener que recurrir a una tomografía computada, a una tomografía axial computada, y puedo después, ya lo vamos a estudiar, hacer una reconstrucción de esos cortes para tener una idea del esternón. Si no, en una radiografía simple, común, directa, habitualmente nos queda escondido. Y hay otros huesos que no forman parte directamente de la jaula torácica, del esqueleto torácico, pero sí lo contribuyen y aparecen, que es, por ejemplo, la clavícula. Acá la tienen, clavícula izquierda, clavícula derecha, su articulación con el esternón, en la articulación esternoclavicular anterior, y una articulación lateral que acá la perdemos de vista, que es la acromioclavicular, entre la clavícula, el extremo distal, y el acromion o acromión, que es una parte constitutiva del omóplato. Una articulación que no tiene movilidad en condiciones normales. Es una articulación de cierre, de sujeción, cierra, compacta, protege desde esa zona. La clavícula tiene forma, es un hueso largo con una forma un tanto particular de S itálica o S alargada o S elongada, hueso que con mayor facilidad se va a fracturar en un traumatismo de hombro porque es el que está más expuesto a los traumatismos de frente, es el hueso más débil o menos resistente, si ustedes quieren, y busquen siempre la fractura de clavícula cuando hubiera en el tercio medio. ¿Cuál es el tercio medio? Cuando nosotros nos tocamos la clavícula, la parte que hace el promontorio hacia afuera. Ese es el tercio medio, donde la clavícula se torsiona para hacer ese giramiento. Ese es el punto débil. Ya lo vamos a estudiar en fracturas de clavícula. Clavícula. Y junto con la clavícula, los otros dos huesos de la articulación del hombro, que son el omóplato o la escápula, que está por detrás con sus distintas partes, y podemos, acá está, esta es la escápula, esta es la escápula. Habitualmente tratamos de que no se vea, para que no se nos superponga sobre el campo pulmonar. Por eso al paciente le hacemos poner las manos en la cintura y llevar los codos hacia adelante. Con esta maniobra sacamos, visualmente hablando, las escápulas de los campos pulmonares. Y el otro hueso que vemos prácticamente la extremidad proximal, la cabeza, el cóndilo, es el húmero.
en la articulación glenohumeral, que es la articulación móvil activa del hombro, con la que nosotros hacemos todas las maniobras dinámicas del hombro que ya vamos a estudiar. Esos son los huesos de todo nuestro tórax. Ese es el esqueleto óseo. Ese es el continente óseo, como estamos diciendo. Fíjense, ya terminamos enseguida porque estamos en tiempo prácticamente. Fíjense en este esquema, en amarillo, bueno, acá tenemos una vértebra, por acá aparecería el esternón. Esta es la realidad anatómica de una costilla. Fíjense, tiene una porción posterior, la costilla sale de adentro hacia afuera, de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo. Esa es la trayectoria de un arco costal. Los arcos costales no son horizontales, axiales. Los arcos costales están así como yo les pongo las manos, en oblicua, uno superpuesto sobre el otro. Eso nos explica que nosotros cuando veamos tomografía computada del tórax, en un corte axial de tomografía no vamos a ver nunca todo el trayecto de una costilla completa. Vamos a ver como si fueran pedacitos de costilla, porque las costillas están superpuestas en sentido oblicuo y el corte axial es axial, absolutamente transversal, horizontal. Este es la trayectoria, es el diseño de cada uno de los arcos costales. Acá marcado casi en su totalidad, aunque como dijimos, sabemos que en la porción anterior lo más probable es que sea cartilaginoso, que no se vea en la radiografía. El cartílago es radiolúcido o radiotransparente. A ver, ¿qué otra cuestión de costillas? Porque hay otras cuestiones que no las vemos ahora, las vamos a ver cuando veamos traumatismos. Fíjense lo que les decía, así vamos a ver en un corte tomográfico nosotros las costillas, como si fueran pedacitos, trocitos de costilla, pero por la trayectoria o la ubicación anatómica que tienen esos arcos costales. Ya lo vamos a ver en tomografía computada cuando analicemos la parte de tomografía de tórax. Bueno, creo que con esto estamos completando la clase de hoy. En las costillas, entonces, como para cerrar, observemos la dirección, que yo recién les dije pintada en amarillo, cómo se constituyen esos arcos costales, por eso se llaman arcos costales, los bordes que deben ser definidos, netos, bien marcados. No puedo tener un borde indentado o un borde irregular, ya vamos a ver que eso me va a hablar de patología. Solamente algunas indentaciones superficiales. Si yo digo indentaciones, es como si fueran pequeños dientecitos, como si fuera un pequeño zigzag irregular. Eso es por la torsión de la costilla, anatómica, histológica, nada más. No puedo ver una costilla que tenga una densidad diferente a la otra, o una que tenga un ancho determinado y la otra tiene un ancho mucho mayor, porque eso ya lo vamos a ver como costilla soplada, es como cuando tiene un quiste óseo adentro, o una patología tumoral, pero eso ya forma parte de la patología. Y tener en cuenta, como decíamos, la osificación de los cartílagos costales, ¿verdad? Osificación de los cartílagos costales que cuando están osificados, sí, podemos ver el arco costal en toda su trayectoria, en todo su recorrido, desde la salida atrás, desde la vértebra hasta la llegada adelante al esternón. Si no sucede esa cuestión, la costilla visualmente se pierde en el camino, porque está el cartílago. Fíjense en esta última imagen que les quiero mostrar. Esta sería la ubicación del esternón, que fíjense que hasta en el esquema, acá tenemos en el perfil, es casi como que desaparece. La porción alta, el manubrio esternal es más ancho, el cuerpo se va afinando un poquito y la última porción que estaría por acá abajo, ¿se acuerdan? Se llama apéndice sifoides. Es la puntita del esternón. Ya prácticamente visualmente no aparece. Con tomografía sí podemos verlo. Radiológicamente muy difícil. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Profesor, en la Sí. tomografía computada, ¿hay una forma de poder contar las costillas o directamente por la forma del corte no se pueden contar? ¿Cortar en qué sentido me decís? No, no cortar, contar.
contar las costillas. A contar, no, en tomografía computada, no. Si ensamblás, a ver, o haces una reconstrucción de todos los cortes, vas a tener, ya vamos a ver después, una reconstrucción en 3D. Eso quiere decir en 3 dimensiones. Y te va a aparecer como una maqueta de todo el tórax. Ahí sí las podés contar. Si no, no, porque vas a tener solamente esos pedacitos de costilla como yo les digo. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Si les parece, acá vamos a quedar. Mañana vamos a meternos en el tórax. Es decir, hoy estuvimos por afuera. Hoy dimos un paseo externo. Lo recorrimos por afuera. Partes blandas, partes óseas. Perfecto. Mañana nos metemos adentro. Vamos a hablar del contenido torácico. Pulmones, mediastino, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tengo una consulta, profe. El no? examen de la ERA, más o menos, ¿para qué fecha va a tener estimativa así? Y teóricamente iba a ser mediados de mayo. Por ahora no tengo fecha, por eso todavía no les dije. Yo les diría que traten de ir llevando la materia al día como estamos haciendo para que no se les junte. Yo de igual manera, por lo menos con 2 semanas de anticipación les voy a avisar. Sería después de mediados de este mes. ¿De acuerdo? Bueno, gracias, profe. Bueno, nos vemos perfecto. mañana. Chau, chau. Mañana Gracias. nos vemos entonces. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Alguna duda? Pablo, ¿tenés algo para preguntar? Porque no puedo abrir el chat. No, muchas gracias, decía. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna